Muy buenos días. Ya iba a decir buenas tardes. Son tantas cosas que hasta el horario se nos confunde. Bien, pues como decía, muy buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa en la que hemos venido a adorar a nuestro Dios. Vamos a empezar el culto, así que los que están por los pasillos, que todavía creo que hay algunos hermanos que se encuentran por allí, si son tan amables, vayan tomando sus lugares, porque vamos a empezar ya. Así que como primer anuncio, como primera cosa que me gustaría comentar, todos los que tengan sus teléfonos móviles, ahí la pantalla lo vemos perfectamente, todos los que tengan sus teléfonos móviles activados, por favor, que su sonido no interrumpa la reunión. Amén. Puede ser que estemos esperando alguna llamada importante, pero recomendamos apagarlos, ¿vale? Salvo por necesidad importante, por cualquier razón justificable, lo mejor es concentrarnos en lo que hemos venido a hacer en este lugar, que es adorar a Dios. Amén. Así que dejemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras circunstancias, todos nuestros problemas en las manos del Señor y ahora mismo concentrémonos en lo que hemos venido a hacer hoy. Amén. Así que sin más, yo les invito a que inclinen el rostro, cierren sus ojos y empecemos en oración a nuestro Dios. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por lo bueno y maravilloso que eres, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dejado, Señor, abrir los ojos esta mañana, Señor, para darte las gracias, Señor, por un día más suplidos, Señor, por un día más bendecidos, Señor, por un día más, por misericordia tuya, por bondad tuya, porque tú lo quieres, Señor, por tu grande amor, Señor, una mañana más reunidos en este lugar, Padre Celestial. Tu iglesia se reúne para ofrecer sacrificios de olor fragante a ti, una ofrenda que somos nosotros mismos, nuestro culto racional. Y queremos, Señor, entregarte nuestras vidas, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, pero también y sobre todo nuestro corazón. Porque tú lo más que anhelas de nosotros es precisamente nuestro corazón, la intención de nuestras vidas, de nuestro ser. Y que nuestra intención, Señor, sea siempre seguirte, andar conforme a tus escrituras, andar conforme a tu palabra, andar conforme a tu voluntad, porque eso es lo que te agrada. No te agrada que vengamos guapos, no te agrada que vengamos resueltos económicamente, no te agrada que seamos personas con posiciones de alto standing, Señor. Lo que te importa es nuestro corazón, porque dice tu palabra que tú no miras lo que mira el hombre, sino que tú miras el corazón. Y así como David dijiste de él que era un hombre conforme a tu voluntad, con un corazón conforme a tu voluntad, así nosotros también queremos ser hombres y mujeres, jóvenes y niños, mayores, entregados a tu voluntad desde nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias por todos los que estamos aquí y te rogamos especialmente por todos aquellos que no han podido venir por cuestiones de enfermedad, por cuestiones laborales. Tú conoces sus corazones y sus ganas, Señor, de querer haber venido hasta aquí, Señor, para adorarte junto con todos el cuerpo y el pueblo del Señor. Pero Padre Celestial, tú allí donde ellos están, Padre amado, queremos que tú les envíes su porción también en esta mañana, que ellos puedan gozarse en ti allí donde ellos se encuentran impedidos, Padre Celestial. Pero también oramos por aquellos que pudiendo estar hoy aquí, Señor, han decidido estar en otra parte que no sea en un lugar donde puedan adorarte en espíritu y en verdad. Porque un día como hoy celebramos que Jesucristo nuestro Señor no solo murió, sino que resucitó y que vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso es lo que venimos a proclamar, eso es lo que venimos a adorar, eso es lo que hemos venido a decir en esta mañana, que tú vives, que tú reinas y que tú volverás. Porque creemos en un Dios todopoderoso, que no solamente tuvo el poder para humanarse y bajar a este mundo, sino que tuvo el poder de librarnos del pecado, de la maldad, del enemigo,
y de nosotros mismos, de nuestra carne. Padre Celestial, queremos dejar y honrarte, Señor, en esta mañana, este culto, Señor, para que tú, Señor, lo recibas como un olor fragante, aún en nuestra imperfección, aún en nuestra condición de pecadores. Venimos humillados ante ti, Señor, rindiéndote todo honor y toda gloria en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Muy bien, como les decía, sean todos bienvenidos. Hay muchos hermanos que ya es la segunda vez, creo que ya están con nosotros. Se les han presentado en el culto del domingo pasado. No quiero de todas maneras recalcar, sean todos bienvenidos. Y sin más, vamos a empezar este tiempo de alabanza. Les invito a que se pongan de pie y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, y Gabriel lo va a leer. Si quieren buscar en sus Biblias, Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 33, dice así. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas las cosas, todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Somos libres y los niños lo saben bien. Por eso los niños alaban al Señor. Y en este momento queremos invitarlos a todos a que pasen aquí delante para cantar con ellos alabanzas al Señor. Y aún las alabanzas de los niños están en la palabra de Dios. Por eso seguimos leyendo lo que dice de ellos en la palabra. Y vamos a leer Lucas capítulo 18 y lo va a leer nuestra hermana Ruth. Lucas 18 del 16 al 17. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tal es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y eso qué quiere decir? Que las canciones que cantamos para los niños en el culto no son solo para los niños, son para nosotros también, porque las canciones de los niños encierran verdades bíblicas. ¿Y cómo no vamos a cantar, verdad, canciones que encierran verdades bíblicas? Por esa razón tenemos que aceptar también nosotros estas alabanzas como si fuésemos niños, igual que ellos. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier, ¿qué? Que Cristo es el Salvador. Se lo cantamos al Señor y con los niños. Amén. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación, que Cristo es el camino y en su vida dio, para que por su sangre perdón tuviera yo. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación, en Cristo vida nueva, ahora tengo yo, y sé que Él renueva siempre mi corazón. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación. Es Cristo el Mesías que tanto buscas tú, y Él quiere que le creas y acepte su amor. Ve y dilo en las montañas, en las colinas y por doquier. Ve y dilo en las montañas, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay salvación. Apocalipsis 21, versículos del 2 al 4. Amén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y el afán. Bellas mansiones, ay, 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 en la gloria tendré la mía y un gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos ya no habrá más mal. Bellas mansiones, ay, 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 en la gloria tendré la mía y un gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, ay, 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 en la gloria tendré la mía y un gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Buenos días, mis hermanos. Amén. El Señor les Podemos bendiga. sentarnos. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Tengo un marcador que me han regalado esta semana. Hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que usarlo. Nos comentaba nuestra hermana Ruth, que viene de Irlanda, que ella estuvo hace muchos años, estuvo aquí en la iglesia, en Lanzarote, y estuvo con algunas misioneras y ayudó incluso a la construcción de esta iglesia. O sea que ya ha pasado ella por aquí. Damos muchas gracias al Señor por Ruth aquí con nosotros después de tantos años, que viene a compartirnos y a traer estos calendarios tan preciosos. Mis hermanos, nuestro hermano Jesús nos anunciaba que es el día 25 tenemos el culto especial de Navidad, donde vamos a tener un culto muy especial, donde vamos a llevar el Evangelio, así que les animamos a que traigan amigos, traigan compañeros de trabajo para que este sea un culto precioso donde se predique
el Evangelio. Este mes de diciembre, pues todos celebramos como el mundo celebra también, aprovechamos y anunciamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esta mañana, yo sé que nuestro hermano Jesús va a traer ese mensaje de Navidad y va a hablar de él, pero quiero hablarles de alguien en esta mañana, de alguien que ha venido antes que nuestro Señor Jesucristo, que se habla muy poco de él, pero él fue el que preparó el camino, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Y ya saben de quién vamos a hablar en esta mañana. De Juan el Bautista, ¿verdad? Bien. Vamos a leerlo en el Evangelio de Marcos porque aprovechando que estamos viendo en la asignatura bíblicas en este año el Nuevo Testamento 1 basado en Marcos, pues ha sido de mucha ayuda, la verdad, tengo que decirlo. Y vamos a meditar allí en el Evangelio de Marcos, ¿vale? Marcos capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 8. ¿Amén? ¿Lo tienen? Bien. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista, dice Marcos, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre y Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Señor, que en esta mañana, Señor, nos das el privilegio de abrir, Señor, tus escrituras y poder meditar en ellas hoy, oh Señor. Gracias porque tu palabra es, Señor, inequívoca, Señor, tu palabra es preciosa, es nuestro pan de vida, oh Dios Santo. Y en esta mañana oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, que vamos a escuchar, Señor, sea haciendo mella en cada uno de nuestros corazones. Amado Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya en esta mañana corazones, que tu palabra en esta mañana sea prosperada para aquello que tú la enviaste, oh Dios Santo, y que tú uses a tu siervo en esta mañana como un instrumento útil para poder, Señor, hablar de tus verdades, oh Señor. Trae a nuestra vida, Señor, inquietudes espirituales para que nosotros podamos seguirte, oh Dios, pero también trae salvación, Señor, a través de tu Evangelio para aquellos que están sin ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pablo, de verdad, nos habla, Marcos, nos habla en su Evangelio más adelante de lo que es el verdadero Evangelio, de lo que significa el Evangelio. Nosotros veíamos hace poco en la predicación pasada que vimos que la palabra Evangelio era una palabra muy común en la época de Marcos y de todos los apóstoles. Era una palabra muy común en esos días cuando Marcos escribió su Evangelio. Pero precisamente esta palabra evangelio no se usaba, escúcheme bien, no se usaba en un contexto religioso, sino que esta palabra evangelio se usaba más bien en un término político o en un término militar en el campo de batalla. Se usaba esa palabra evangelio. La palabra evangelio es una palabra compuesta que significa, ¿qué? ¿Qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. O sea, son noticias que traen gozo.
Son noticias que traen paz, que traen alegría a nuestros corazones. Y esta palabra, esta buena noticia, se dice que al que oía, y hoy en día también, al que oye ese evangelio, esa palabra cambia vidas. Así que esa buena noticia, ¿verdad?, que era usada en ese tiempo en el campo de batalla, es el evangelio, ¿verdad? Es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para rescatarnos y salvarnos del pecado. Entonces, esta palabra se usaba en el campo de batalla o se usaba también cuando había la coronación de un rey, pero no se usaba, repito, en un contexto religioso. Es decir, el evangelio es la noticia de que algo ha ocurrido, de que algo pasó, de que algo sucedió y ese algo ha cambiado nuestras vidas para siempre. Amén. Ha cambiado nuestras vidas. Y eso, mis hermanos, mire, eso es lo que hace la diferencia hoy en día entre lo que es el cristianismo y las demás religiones del mundo. Las demás religiones del mundo siempre tienen un consejo que darnos a nosotros. Nos dan un consejo de cómo acercarnos a Dios, nos dan un consejo de cómo nosotros podemos vivir una vida próspera y feliz. Las demás religiones nos dicen cómo nosotros podemos vivir y buscar el favor de Dios. Pero miren, mis hermanos, el evangelio no se trata de un consejo que nos den. El evangelio se trata de una noticia, de una buena noticia. Se trata de un anuncio de lo que hizo Dios. ¿Y qué hizo Dios? Miren, mis hermanos, Dios se introdujo en la historia nuestra, en la historia humana, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mire, para resolver el más grande problema que tiene la humanidad, que es el pecado. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y ese es el verdadero evangelio. Y es por eso, mis hermanos, que el evangelio es esa buena noticia, es esa noticia que trae gozo, es esa noticia formidable, maravillosa que nos da nuestro Dios. Es una noticia extraordinaria. Mire, nosotros hemos recibido muchas noticias, déjenme decirle, cada uno de nosotros, pero la noticia más extraordinaria que haya podido recibir el ser humano ha sido el evangelio. Ha sido lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Que Dios mismo, mis hermanos, dejó todo lo que tenía, dejó su trono, como dice Filipenses, dejó todo menos su deidad porque seguía siendo Dios. Dejó todo, ¿verdad? Y siguió siendo Dios y vino a este mundo para enderezar precisamente lo que el hombre torció, para arreglar lo que el hombre destrozó por causa del pecado. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Y es por eso, mis hermanos, mire que desde que Adán y Eva pecaron, Dios prometió desde Génesis 3:15 que vendría un Salvador, que nos enviaría un Salvador para que Él mismo arreglara, repito, lo que el hombre dañó por causa del pecado. Y a partir de ese momento, los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a anunciar de Cristo. Comenzaron a anunciar de un Salvador, comenzaron a anunciar la llegada de un rey glorioso, de un rey majestuoso, que había de establecer aquí mismo en la tierra un reino de paz. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de esas profecías nosotros la encontramos precisamente en el profeta Malaquías, en los capítulos 3 y 4. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Es allí, mis hermanos, donde se nos revela precisamente la llegada del Salvador, la llegada del Rey, la llegada de ese niño que celebramos en estas Navidades, celebramos la llegada de un niño, pues allí en Malaquías lo encontramos. Nos dice allí Malaquías también que el nacimiento de ese niño iba a ser precedido por un precursor, es decir, por alguien que iba a venir primero que nuestro Señor Jesucristo, y que ese hombre prepararía, Juan el Bautista, prepararía el pueblo para su venida. Él iba a preparar todo ese camino. Mire, se dice que en la antigüedad,
y por eso comprendemos un poco lo que dice Malaquías y lo que dice aquí Marcos. Se dice que en la antigüedad, cuando un rey iba a hacer una visita a una ciudad, generalmente los caminos no eran buenos. Mire, los caminos vinieron a ser buenos en la época de Roma, en el Imperio Romano, que vinieron a hacer buenos caminos, buenos acueductos, ¿verdad? Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino en el momento preciso, en un imperio donde era próspero, donde había paz, donde habían buenos caminos, buenas carreteras, buenos acueductos, pero en este tiempo, en la antigüedad, no habían buenos caminos. Entonces, cuando un rey iba a visitar una ciudad, pues enviaban primeramente a alguien para que allanara los caminos, para que si habían algunos baches, pues que los acomodara y el camino estuviera bien para que el rey pasara con sus carrozas. ¿Eh? Así como cuando viene el presidente de gobierno a Lanzarote a pasar sus vacaciones de verano, nosotros vemos las carreteras bien limpitas, ¿verdad? Las palmeras cortadas, todo precioso porque viene el jefe de gobierno. Pues así mismo era, ¿verdad? Enviaban, en la antigüedad, enviaban un precursor, una persona que iba adelante para preparar el camino. Isaías 40, vamos allí, si alguien me acompaña, allí acompañan a Isaías 40. El profeta Isaías. Capítulo 40, y vamos a leer los versículos del 3 al 5. ¿Amén? ¿Lo tienen? Isaías 40, del 3 al 5. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto y ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Vean ustedes, Isaías ya nos hablaba también de Juan el Bautista, cómo este precursor iba a allanar el camino, iba a preparar el camino del Señor. Miren, mis hermanos, es evidente que el Salvador prometido, desde Génesis 3:15, es Dios mismo. Aquí no está hablando precisamente Isaías, que ese rey que iba a venir es Dios mismo. Y dice Isaías que sería precedido por alguien que clama en el desierto. Vean ustedes, Isaías nos está diciendo lo mismo que nos dice al final del Antiguo Testamento el profeta Malaquías. ¿Para qué? Para que el pueblo se preparara adecuadamente para la visita del Rey del universo. Amén. Malaquías termina el Antiguo Testamento con esta misma expectativa, con esto mismo. Y dice Malaquías 3:1, en el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas menores, Malaquías 3:1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Cómo termina entonces Malaquías, el profeta? Malaquías termina allí en el capítulo 4, versículo 5, diciendo, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Así termina el Antiguo Testamento, con esta profecía de Malaquías. Así nosotros vemos culminado el Antiguo Testamento. Ahora bien, mis hermanos, recordemos, escúcheme bien, recordemos que Marcos fue el primero de los 4 evangelios, ¿vale? El primero de los 4 evangelios fue Marcos. Aunque nuestras Biblias tengan a Mateo primero, el primero de los evangelios fue el evangelio de Marcos. Pero primero escribió Marcos. Así que Marcos es el que inaugura el Nuevo Testamento. ¿Amén? Él es el que inaugura el Nuevo Testamento. Y como inicia Marcos, fíjense cómo inicia Marcos el Nuevo Testamento. No lo inicia, noten mis hermanos, que Marcos no lo inicia con el nacimiento, o sea, de Jesús, como lo hace Mateo y Lucas. No lo hace de esa manera. No presenta a nuestro Señor Jesucristo como el verbo que existía desde antes de la eternidad, como lo hace el apóstol Juan. No, Marcos tampoco lo hace de esa manera. Mire, Marcos toma, fíjense bien, Marcos toma las profecías de Isaías
y toma las profecías del profeta Malaquías y parece que las une, las fusiona, las pone en una sola. ¿Para qué? Con el propósito de demostrar que ese mensajero debería preparar el camino y que debería preparar la entrada del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese hombre no era otro que Juan el Bautista. Amén. Eso es lo que nos dice aquí el Evangelio de Marcos. Leamos, por tanto, entonces, sigamos leyendo Marcos 1, del 1 al 6. Fíjense ustedes. Marcos 1, del 2 al 6. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció ¿dónde? En el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. Vean ustedes lo que nos dice aquí el evangelista Marcos. ¿Dónde estaba anunciando, pregunta, dónde estaba anunciando Juan el Bautista la venida del Mesías? En el desierto, a la orilla del río Jordán. Allí estaba anunciando Juan el Bautista la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo estaba vestido Juan el Bautista? De pelo de camello, era muy rara su vestimenta, de pelo de camello, y dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos o alrededor de su cintura. Mire, cuando nosotros leemos todos estos versículos, de verdad, y cuando estaba preparando este mensaje, leía estos versículos y me preguntaba, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? O sea, ¿por qué Marcos nos detalla cómo estaba vestido Juan el Bautista y por qué nos detalla su dieta? O sea, lo que él comía, que también su comida era un poco extraña, porque comía langostas con miel silvestre. ¿Por qué nos dice eso? Porque humanamente hablando, cuando leemos esto, vemos que eso no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. Pero miren, mis hermanos, estos detalles que nos habla aquí Marcos tienen mucha importancia, según Marcos, y ya lo vamos a ver, porque miren, mis hermanos, Marcos quería, fíjense bien, Marcos lo que pretendía era que sus lectores pudieran conectar a Juan el Bautista con el profeta Elías. Eso es lo que él quería y por eso nos da todos esos detallitos. Mire, ¿se acuerdan cuando estudiamos la vida de Elías? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los jueves la vida de Elías? ¿Se acuerdan dónde estaba el profeta Elías cuando Dios lo raptó, cuando Dios se lo llevó en un torbellino? ¿Se acuerdan dónde estaba Elías? Precisamente a las orillas del río Jordán. Allí estaba, según nos dice Segunda de Reyes 2:6. ¿Y cómo estaba vestido Elías, el profeta Elías? Segunda de Reyes 1:8 nos dice que estaba vestido también de pelo y que sus lomos estaban ceñidos con un cinturón de cuero. ¿Ven ustedes la similitud? Y eso es lo que Marcos quiere que nosotros asociemos. Y ahora, de un momento a otro, vemos aquí en el Evangelio de Marcos, de un momento a otro aparece Juan el Bautista en el mismo lugar donde fue llevado al cielo Elías, porque recuerden, Elías no murió, no vio muerte, fue llevado por el Señor. Entonces encontramos a Juan el Bautista en el mismo lugar donde Elías desapareció, usando la misma ropa que Elías usaba, para hacerles con todo esto, mis hermanos, hacerles ver al pueblo de Israel que este mensajero, este Juan el Bautista, que profetizó Malaquías y que profetizó Isaías, era el precursor del Mesías, del que había de venir a salvarnos a ti y a mí. Amén. Él era la voz del que clama en el desierto, del que habló el profeta Isaías, anunciando la llegada de sí mismo, porque Él es Dios. Amén.
Entonces dice, preparad el camino a Jehová, fíjense bien, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, dice Isaías 43. Ahora bien, ¿qué es lo que ahora para nosotros, hoy en la época de la gracia, ya nosotros en este lado del Nuevo Testamento, qué es lo que Marcos quiere que nosotros entendamos cuando nosotros empezamos a leer su evangelio? Cuando empezamos a leer el evangelio de Marcos. Marcos lo que quiere es que cada uno de nosotros comprendamos que Jesucristo es el Rey divino, escúcheme bien, es el Rey de gloria de que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Eso es lo que quiere Marcos hacernos entender. Más adelante, cuando nosotros vemos en Mateo 17, del 11 al 12, el mismo Señor Jesucristo nos va a decir que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Dicho por nuestro propio Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, mire, al ver nosotros a Juan el Bautista en este relato de Marcos, al verlo a las orillas del Jordán, vestido de pelo de camello, vestido con un cinturón en sus lomos, en su cintura, mire, yo creo que todo israelita, bueno, cuando lo leemos así, pero esto era para que todo israelita que conocía las Escrituras muy bien, podría saber que el Mesías ha llegado, que el Mesías había llegado, que el Salvador del mundo había llegado. Y ahora deberían prepararse para que ellos pudieran recibir a su rey, ese rey tan anhelado, ese rey que ellos estaban esperando. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Cómo se iban a preparar para recibir a su Señor, a su rey? Arrepintiéndose de sus pecados. Así era que tenían que recibirlo. Arrepintiéndose de sus pecados. Versículos 4 y 5 de Marcos 1. Vamos a leerlo. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, fíjense bien, confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán. Pero ¿cómo venían ellos? Arrepentidos. Venían arrepentidos y eran bautizados. Entonces, bautizaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, dice aquí Marcos. Entonces, mis hermanos, nosotros lo que podemos ver es cómo Juan el Bautista, de verdad, leyendo todo este pasaje, nosotros podemos imaginarnos y meternos en la escena, porque esto es lo que quiere Marcos, que cada uno de sus lectores se meta precisamente en la escena y podamos ver cómo Juan el Bautista impactó de verdad a la nación de Israel. La impactó totalmente la nación de Israel. Gente, mire, gente de toda Judea, gente de toda Jerusalén, acudían a Juan el Bautista para escucharlo predicar, para que él los bautizara, y eran quebrantados de corazón. Se arrepentían delante de su Dios. Y ahora bien, ¿por qué se impactaron ellos? ¿Por qué se conmovieron precisamente cuando vieron a Juan el Bautista? Miren, mis hermanos, déjenme recordarles un poco la historia. Habían pasado 400 años que en Israel no había profeta. Es decir, habían pasado 4 siglos, mis hermanos, y la nación de Israel no había vuelto a ver por allí un profeta de parte de Dios. 400 años, 4 siglos. Así que mis hermanos, imaginémonos por un momento que la llegada de este hombre, de Juan el Bautista, eso tuvo que ser un escándalo. Eso tuvo que ser, como decimos hoy en día, tuvo que ser la bomba. Eso tuvo que ser algo impresionante. Eso tuvo que ser algo maravilloso. O sea, el saber que había llegado el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y todos se arrepentían de sus pecados. Dice que bautizaba para el perdón de los pecados. Un profeta que venía a traerles mensaje de Dios. Y Juan, miren mis hermanos, fíjense que Juan, sin ninguna vergüenza,
predicando con denuedo, predicando con fuerza, predicando sin temor, sin reservarse absolutamente nada, predicaba Juan el Bautista, con todo el Espíritu Santo, con toda su fuerza, y predicaba contundentemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que reconocer que ustedes van por un camino equivocado, que ustedes van por un camino que los va a llevar a la perdición. Y tienen que arrepentirse y venir humillados, confiando únicamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Mire, y aunque Juan para ese tiempo no conocía de verdad, no conocía todos los detalles de lo que hoy nosotros conocemos del Evangelio, él no sabía quizás que Cristo iba a morir en la cruz para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados. Pero lo que Juan sí sabía, fíjense bien, lo que Juan sí sabía es que la única manera, fíjense bien, que la única manera posible para nosotros recibir el Mesías era reconociendo que nosotros tenemos un problema muy serio con la justicia de Dios. Que nosotros tenemos un problema muy serio con el pecado. Y eso era lo primero que ellos tenían que reconocer. Porque miren, mis amigos, si tú y yo, y hermanos que me escuchan esta mañana, si tú y yo nunca nos hemos visto como un pecador, como una pecadora que merecemos el infierno, entonces nosotros no somos cristianos. Repito, si nosotros nunca nos hemos visto como pecadores, que lo que merecemos es el infierno, entonces no es verdad que nosotros somos cristianos. Porque lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que nosotros somos pecadores y que íbamos en un camino equivocado. Y que gracias a la misericordia de Dios, Él nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, mis hermanos, Jesucristo, mire, como dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de Mateo, Jesucristo no vino a llamar a justos, no, sino que Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, mire, cuando nosotros nos sentimos sanos, yo sé que ninguno de nosotros vamos al médico, y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos enfermos es que nosotros acudimos al médico, y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que lo primero que hace nuestro Dios es poder llevarnos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos verdaderamente reconocer que en nosotros hay pecado, que en nosotros hay maldad. Y recuerden, mis hermanos, mire, y amigos que nos visitan esta mañana, que el Evangelio es una buena noticia, como decíamos al principio, ¿verdad? El Evangelio es una buena noticia. Pero únicamente, mis hermanos, es una buena noticia únicamente para aquellos que conocen la mala noticia. Para ellos es el Evangelio, para ellos es la buena noticia. Solamente para aquellos que también conocen la mala noticia. Y déjenme ilustrarlo, mis hermanos, mire, de una manera que nosotros podamos entender. Si yo en esta mañana le digo a ustedes que ha salido una noticia, les traigo una noticia de que hay un tratamiento para el cáncer que es 100% efectivo en todos los casos y que ese tratamiento no tiene ningún coste. Ese tratamiento es completamente gratis. ¿Qué dirían ustedes? Miren, yo estoy seguro, mis hermanos, mire, que si tú no tienes cáncer, Dios quiera que no, que ninguno tengamos esa enfermedad, pero mire, yo estoy seguro que no tenemos cáncer, ustedes me van a decir, mi hermano, pues muchas gracias, pero gracias por la información, lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta, pero por ahora no, gracias. Es bueno saber que esa noticia, pero lo voy a tener en cuenta. Ahora bien, si tú acabas de salir del médico, si tú sales del ginecólogo, si tú sales del médico digestivo, o si tú sales de la consulta de un urólogo y el médico te dice, usted tiene cáncer de próstata y ese cáncer ha hecho metástasis
y le quedan 6 meses de vida. Yo creo que tú vas a recibir esa noticia con otro corazón y con otros oídos. ¿No es así? Tú vas a recibir esa noticia de una manera diferente. Yo estoy seguro que vas a recibir la noticia con otro corazón. Miren, mis hermanos y amigos, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como ese bebé, es verdad, como ese bebé que nosotros hoy en este tiempo de diciembre celebramos. Vino como un bebé en estas Navidades, pero Él no vino, mire, para que nosotros tuviéramos en nuestras mesas turrón, para que no tuviéramos en nuestra mesa champán, ni para que tuviéramos un banquete extraordinario allí en nuestras mesas. No, no. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia, vino precisamente para traernos un tratamiento que es 100% efectivo en todos los casos y que elimina, escúcheme bien, elimina todas las células cancerígenas del pecado que hay en nosotros. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y es 100% efectivo. Para eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, mis hermanos, para que nosotros busquemos este Salvador, mire, primero, como dice aquí Marcos, nosotros tenemos que tener y reconocer que ese cáncer no lo podemos curar nosotros por nuestros propios medios, ni con cualquier medicina, sino que tenemos que reconocer que ya ese cáncer está en nuestro corazón. El pecado habita en nosotros. Y algún día, mis hermanos, reconocer que algún día nosotros nos vamos a presentar delante del tribunal de Dios. Y nuestras vidas van a ser abiertas como un libro. Y déjenme decirles, mis amigos, que en ese momento nadie tendrá escapatoria. Cuando estemos ante el tribunal de Dios, nadie saldrá bien parado, a menos que haya venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. A menos que haya depositado tu fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que hayas buscado únicamente en nuestro Señor Jesucristo la salvación de tu alma. En nadie más. Amén. Solamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nada más en nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Marcos, noten, mis hermanos, mire que Juan el Bautista tenía bien claro que él solamente era el que precedía a nuestro Señor Jesucristo. Solamente él era el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo era el que tenía que ser exaltado en todo su mensaje. En todo lo que Juan el Bautista predicaba, nuestro Señor Jesucristo era exaltado. Fíjense en los versículos 7 y 8 de Marcos 1. Dice que, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan dice, fíjense lo que dice Juan. Juan dice, él es más poderoso que yo. Juan dice, él es más grande que yo. Él es más importante que yo. Yo les vine a bautizar, dice Juan, con agua, pero el que viene tras de mí los bautizará a través del poder del Espíritu Santo. Noten, mis hermanos, que, mire, cuando yo leía estas palabras de Juan el Bautista, yo me decía en mis adentros y pensaba, mire, ¿cuánto necesitamos de verdad, mis hermanos? ¿Cuánto necesitamos hoy en día creyentes, predicadores, que puedan ponerse a un lado y que incluso vivan a la sombra, como lo hacía Juan el Bautista, con tal de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado? ¿Cuánto necesitamos hoy en día? Hombres, predicadores, mujeres de Dios, ¿verdad?, que den toda la gloria y la honra a nuestro Señor, y que no estén centrados
en sí mismos. Porque miren, mis hermanos, nosotros hoy en día está muy de moda todo esto de las redes sociales, ¿no? Que si TikTok, Facebook, Instagram, ¿qué más? Se me escapa uno. WhatsApp, todo esto. Mire, Twitter. Todas estas redes sociales, mira, lo que nosotros podemos ver en estas redes sociales es un egoísmo tan grande. Lo que nosotros podemos ver en estas redes sociales cuando las usamos, ¿verdad? Las usamos precisamente para promovernos a nosotros mismos, para promocionarnos a nosotros mismos. Y de cierta manera, lo que nos estamos es exaltando a nosotros mismos. Nosotros podemos ver los selfies. Mira cómo me estoy comiendo este chuletón. ¡Oh! Lo publicamos por todas las redes. Y yo el primero, porque yo también hago esto. Mira, aquí en Disney París. ¡Wow! O nos echamos un selfie. Estoy triste. Todo, dónde estamos, cómo estamos, nuestro estado de ánimo, y todo esto, mis hermanos, lo publicamos a través de TikTok, de Facebook, de Instagram, y todo esto de verdad, mis hermanos, ahora hablando en serio, con el único propósito de promocionarnos a nosotros mismos, de promovernos a nosotros mismos. En el Evangelio de Juan, yo los invito, vamos a buscar el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 1, hay una escena muy interesante. Porque, mire, este texto de Juan 1 nos da una idea, escúcheme bien, nos da una idea de cómo Juan el Bautista hubiera, por poner un ejemplo, hubiera utilizado las redes sociales, de haber tenido en ese tiempo las redes sociales. Juan 1, versículo del 19 al 22. ¿Lo tienen? Juan 1, versículo del 19 al 22. Dice así Juan, el apóstol Juan. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿qué? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres profeta? No, respondió Juan el Bautista. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Dicen, ¿qué dices de ti mismo? Le hacen la pregunta a Juan el Bautista. ¿Qué dices de ti mismo? Mire, Juan el Bautista hubiese podido responder, bueno, ¿de quién soy yo? Pues yo soy hijo de Zacarías, un sacerdote temeroso de Dios, y a mi padre Zacarías le habló un ángel y le dijo que mi madre Elizabeth, quien era estéril, iba a tener un hijo. O sea que yo soy hijo de ese sacerdote. Juan el Bautista hubiese podido decir también, bueno, mire, yo me llamo Juan, pero ese nombre no me lo puso mi madre ni mi padre. Ese nombre me lo ha puesto Dios directamente, el ángel. Me puso mi nombre, o sea que mi nombre, cuidado, me lo ha puesto Dios. Y mi padre, cuando fue anunciado esto por el ángel, mi padre no creyó y se quedó mudo hasta que yo nací. Ese era mi padre y ese soy yo. Por otra parte, mire, si quieren saber mis credenciales, si quieren saber quién soy yo soy de aquel que habló el profeta Isaías, y soy aquel de que habló el profeta Malaquías. Ese soy yo. Mi dieta es muy sana. Como langostas y miel silvestre. No ando comiendo cosas malas. O sea, tengo una buena dieta. Yo soy la persona en quien han hablado todos estos profetas. Él hubiese podido decir todo eso. Pero ¿cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Versículo 23 de Juan 1. Dice,
yo soy la voz, escuche bien, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Miren, mis hermanos, Juan el Bautista, vean lo que dice de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11:11. Más adelante, dice el Señor Jesucristo mismo, en Mateo 11:11, dice, mira lo que dice de Juan el Bautista. Dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Vean lo que dice de Juan. Pero cuando le preguntaron de sí mismo, él dijo, no, yo soy uno que está preparando el camino de uno que es mayor que yo. Yo no tengo que ver nada en esto. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, es más grande que yo, es más excelso que yo. ¿Y saben qué era, mis hermanos, lo que hacía grande y por qué nuestro Señor Jesucristo habla así de este hombre, de Juan el Bautista? ¿Saben qué era lo que hacía grande a Juan el Bautista? Mire, no era de verdad su vestimenta, que era poco común. No era tampoco su dieta, lo que él comía, que comía langostas, grillitos de esos con, con miel silvestre, ¿no? Mire, Juan el Bautista era grande porque él supo, escúcheme bien, esto es muy importante, porque él supo ocupar el lugar más bajo y guiar a todos los hombres hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que hace un siervo de Dios. Y eso es lo que debe hacer un siervo de Dios. No exaltarse a él mismo, sino que en todo momento nosotros tenemos que ponernos a un lado, ¿sí? Y llevar muchas personas a nuestro Señor Jesucristo para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y miren, mis hermanos, es así precisamente como Dios mide la grandeza de cada hijo de Dios en el reino de Dios. De esa misma manera. Así que tanto Juan el Bautista como Marcos aquí en su evangelio tenían un solo y único propósito: anunciar a nuestro Señor Jesús, anunciar que Dios había cumplido sus promesas, que el Rey de Gloria había venido a este mundo, que el Rey de Gloria había llegado. Amén. Y eso es lo que estamos anunciando ahora en estas Navidades, nosotros también. Ya no Juan el Bautista, ya no Marcos, ahora somos tú y yo los que tenemos que anunciar esa proclamación, ese anuncio, esa buena nueva, esa buena grata, esa noticia grata, la debemos anunciar nosotros, de que Jesucristo ha venido. Amén. Y eso es lo que necesitamos hacer como iglesia, no solamente ahora en diciembre, todos los días de nuestra vida. Ha llegado el Cristo. ¿Y para qué vino Jesús? Mire, esa es una de las respuestas que el evangelista Marcos enfatiza más en su evangelio. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? Eso es algo que él enfatiza en su evangelio. Y miren lo que dice Marcos en el capítulo 10, versículo 45. Marcos nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Mis hermanos, el Rey de Reyes nació de una virgen, vino a este mundo, asumió su postura de siervo. No estimó su condición que fuera igual a Dios, en lo cual le pudiera aferrarse, no. Sino que se humilló hasta la muerte. Fue obediente y trajo salvación por medio de su obra redentora en la cruz. Eso, mis hermanos, es la buena noticia. Ese es el evangelio que Juan el Bautista anunciaba y que nosotros debemos anunciar. Que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Pero esa buena noticia, mis hermanos, escúcheme bien, demanda una respuesta de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a responder a esta buena noticia? ¿Cómo vamos a responder?
Vamos a seguir sumidos, quizás, en nuestros sueños de grandeza, en nuestro egocentrismo. Vamos a seguir sumidos, gracias mi amor, vamos a seguir sumidos muchas veces creyendo que nosotros somos el centro del universo, de que somos lo más importante, que nos promocionamos a nosotros mismos. O vamos a dar un paso a un lado y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Gloria, que es más poderoso que nosotros totalmente. O vas a reconocer, mis hermanos, en estas Navidades, que tu pecado delante de Dios es lo que te aparta de Él. Y que puedas en estas Navidades, en este tiempo, escúcheme bien, humillarte delante de nuestro Dios y venir delante de ese niño que nació en Belén, venir ante Él en arrepentimiento y fe. Que tú puedas tomar esa decisión. ¿Qué vas a hacer hoy, amigo que nos visitas en esta mañana? ¿Qué vas a hacer hoy con ese niño que nació en Belén? ¿Qué vas a hacer en esta Navidad con la persona de Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él de verdad? Ya sabes que ha venido, ya sabes que ha nacido. ¿Qué vas a hacer con Él? Mi oración, mis hermanos, es que en esta mañana, a través de todo este estudio, a través de todo este sermón de la vida de Juan el Bautista, mire, no solamente vengan muchos a Cristo en arrepentimiento y fe, sino que también muchos que ya hemos creído en Cristo, a muchos que ya somos salvos, podamos ver más claramente lo que implica seguir al Rey de Reyes y Señor y Señores. Lo que implica seguir a nuestro Señor Jesucristo, al Rey que se hizo siervo. Como cantábamos al principio, y como dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire, nuestro Señor Jesucristo, escúcheme bien, para terminar, mis hermanos, no tiene muchas clases de seguidores, no. Nuestro Señor Jesucristo tiene una sola clase de seguidores, un solo tipo de seguidores. Y son aquellos, escúcheme bien, son aquellos que reconocen su pecado, reconocen su maldad, reconocen que hay pecado en sus vidas, que hay pecado, y lo que saben de ellos es que están perdidos, que van camino al infierno. Estos son los seguidores, los que se entregan completamente a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, amigos, ¿cómo vamos a responder a Jesús, hermanos y amigos? ¿Qué respuesta vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo? Dios quiere, iglesia, que nuestro Señor Jesucristo use todo esto y use su palabra y su Espíritu Santo para que todos aquellos que están sin Cristo puedan venir en esta mañana, puedan venir en esta Navidad a Cristo arrepentidos y por fe aceptarlo como Señor y Salvador de su vida. Esa es nuestra oración como iglesia. Ese es nuestro anhelo y el anhelo de nuestro Dios. Pero también, mis hermanos, mire, todo esto para que muchos creyentes, para que muchos que somos salvos y que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tomemos en serio a nuestro Señor, que lo tomemos en serio y que veamos verdaderamente lo que significa seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Padre y Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Gloria, oh Señor. Y el hecho de que hayas dejado tu trono y venir a este mundo para salvarnos, Señor, es la noticia más maravillosa que nosotros hemos podido recibir, oh Señor. Por eso oramos en esta mañana, oh Dios Santo, para que tú traigas salvación en este tiempo, Señor, para aquellos que están lejos de ti y que no han tenido un encuentro contigo, oh Dios Santo. Pedimos para que tú redargullas sus corazones, oh Señor, pero también oramos por aquellos que estamos en ti, Señor Jesucristo, para que nos ayudes a comprender cada día, Señor, lo que implica seguirte
y que podamos ser fieles a ti hasta la muerte. Y como dice Hebreos 10:23, podamos nosotros mantener sin fluctuar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Que podamos mantener firmes, sin vacilar, sin fluctuar, la esperanza que se nos ha dado en Cristo Jesús. Amado Dios, bendice tu iglesia, bendice tu palabra, Señor, para que en esta mañana traiga salvación y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Antes de despedirnos en oración, me comentaba Ruth que hay una petición de oración que nuestra hermana Fanny quiere que atendamos
hoy y es por el matrimonio de su hija, ¿sí? De Jenny. De Jenny y de... exacto. Entonces, por el aniversario que creo que es mañana, cumplen años de casados, ¿sí? 13, creo entender que son 13. Entonces queremos unirnos a esa celebración también y queremos también encomendarlo al Señor. Amén. Así que para despedirnos del culto le vamos a pedir a nuestro pastor que él sea el encargado. Tenemos el micrófono del dirigente por ahí, que Abacú lo lleva a nuestro pastor, quien nos va a despedir en esta mañana, pero también encomendando el matrimonio de nuestros hermanos que mañana, como digo, cumplen 13 años de casado. Así que si se quieren acercar ya de paso y felicitarles, pues pueden hacerlo con toda confianza. Amén. Oramos, nuestro pastor nos despide en oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tener el privilegio de ser traídos por ti, Señor, hacia tu casa para adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente como hijos tuyos. Y como miembros de ese cuerpo precioso, Señor, que es la iglesia y del cual tú eres la cabeza, Señor, también ser de testimonio en esta mañana, porque como se ha predicado, también, Señor, has traído personas que todavía de pronto no son creyentes, que esa semilla de la palabra sea sembrada en ellos, y que si la han escuchado, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en tu casa también tener el privilegio de poder interceder y orar los unos por los otros. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han venido, por todas las personas que han venido, pero asimismo por la familia de nuestros hermanos Abba y Brenda, que ya están, Señor, casados y en su luna de miel, Señor. Por su madre, la madre de Brenda, por Fanny, por su hermana Jennifer, por Hermes, su esposo, por Susana, su hija, por esta familia, Señor, que en su tiempo también, Señor, tú uniste, y por este matrimonio que cumple, Señor, ese aniversario, 13 años. También es de testimonio, Señor, porque avanzamos y caminamos juntos, y oramos hoy, Señor, para que sea siempre el Señor de sus vidas, y ellos también den testimonio de que tú eres el centro de ese matrimonio perfecto, Señor, porque tú estás allí. Oramos mucho, Señor, por el tiempo que van a estar aquí con nosotros hasta finalizar el año, Señor, que podamos tener comunión con ellos y ser bendecidos ricamente, Señor, como lo estamos siendo. Pero asimismo quiero aprovechar este momento, Señor, para orar, Señor, por el regreso de Luis y de Nicole, que vinieron de Alemania, que vinieron a acompañar, Señor, a sus hermanos, Abba y Brenda, Señor. Gracias por haberlos conocido, Señor, por compartir con ellos, Señor. Gracias, muchas gracias, oh Dios, también por la vida de Yuri, que está aquí también con nosotros acompañándonos. Y gracias por traer también, Señor, en esta mañana desde Irlanda a Ruth, Señor. Y a todos los hermanos, qué bendición, qué privilegio, Señor, que estemos todos reunidos por amor a tu nombre y que podamos entregar todo en tus manos preciosas. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, y que en este tiempo, Señor, nosotros recordamos que la verdadera Navidad es que has enviado un Salvador, del cual, Señor, preparó camino Juan el Bautista, Señor, su familiar, su primo hermano, pero él nunca se jactó de esto, sino que fue un siervo, y eso queremos seguir siendo nosotros aquí en la iglesia. Ayúdanos a que nosotros nunca nos avergoncemos del Evangelio, que lo anunciemos siempre y que seamos fieles hasta la muerte, como dice tu palabra, porque tú nos darás la corona de la vida, y vaya vida tan preciosa, vida eterna. Perdona nuestros pecados porque te fallamos todos los días, Señor, pero aquí estás tú para levantarnos, Señor, siempre, porque vivimos bajo la gracia y la misericordia y nunca bajo el yugo, sino bajo esa bendita gracia y esa preciosa misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por mis hermanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y feliz regreso a casa.